Muy buenos días, señoras, señores. Muy buenos días en este viernes, en esta semana que no ha fluido, ha pasado tan solo. Bien, hoy vamos a hablar y continuar la segunda parte del programa del viernes anterior, cuando hablamos en realidad de esa serie de tinieblas que a veces embarga, no a veces, cada vez más embarga al ser humano, al común ser humano. Esta semana hemos oído la noticia de aquel ser humano que asesinó a sus padres. Seguramente la conciencia no está en él, pero señores, debe estar en nosotros. Desde hace 2 semanas vengo yo retrasando el leerle algo que recibí, una carta que recibí al email. De paso, gracias mil por las varias recibos, varias cartas que recibo en mi email personal de rbonilla@andinanet.net, en donde he recibido esto que vale la pena leerlos, aunque me robe algunos preciosos minutos. Es un email que recibe un ecuatoriano, enviado por otro amigo de él, muy amigo de él, que se fue a los United States. Y claro, este amigo ya le dice: Juan, ¿cómo se ve que los árboles no te dejan ver el bosque? ¿Cómo puedes llamarte pobre cuando eres capaz de pagar por 1 metro cúbico de agua más del doble que lo que pago yo aquí en Estados Unidos? Cuando te das el lujo de pagar tarifas de electricidad y de teléfono un 60% más caras que lo que me cuestan a mí en Estados Unidos. O cuando por un carro que a mí me cuesta $10,000, tú puedes pagar $28,000. Porque tú sí puedes darte el gusto de regalarle $18,000 al gobierno, y acá en Estados Unidos no. Mira, querido Juan, debes ser rico y francamente no te entiendo. Pobres somos nosotros los habitantes de la Florida, porque el gobierno estatal, teniendo en cuenta nuestra precaria situación, nos cobra solo el 2%. En otros estados el 4%, que es federal, por nuestra precaria situación. En cambio ustedes, por un impuesto como el IVA, dicen, les cobran el 12%. Y seguramente será porque ustedes son ricos en el Ecuador. Además, son ustedes los que tienen impuestos de lujo, como el ICE, para el alcohol, el cigarrillo, la cerveza, los vinos e incluso los libros, que alcanza hasta un 120%. O los otros, como el impuesto al activo, las matrículas. Y dichoso todavía te das el lujo de pagar el IVA por esos impuestos. Porque si ustedes, los que viven en el Ecuador, no fueran ricos, ¿qué sentido tendría tener impuestos de ese calibre? Pobre, ¿de dónde van a ser pobres? Un país que es capaz de cobrar el impuesto a la renta por adelantado, como en el Ecuador, necesariamente tiene que nadar en la abundancia. Porque ahí ustedes asumen que los negocios de la nación y todos sus habitantes siempre tendrán ganancias. Y por supuesto, como su nombre lo indica, tienen que ser ricos. Los pobres de acá, de nosotros los Estados Unidos, no pagamos impuesto a la renta si ganamos menos de $3,000 al mes por persona. Y allá en Ecuador pagan policía privada, mientras que nosotros nos conformamos con la pública. Y ustedes mandan a los guaguas a colegios privados. Y mira si seremos pobres aquí en Estados Unidos, que las escuelas públicas te prestan los libros de estudio, previendo que no tengas con qué comprarlos, así como la ropa. Aquí usamos ropa de marca porque es mejor usar algo bueno para que no tengas que gastar mucho. Y hasta en eso pensaron aquí en Estados Unidos, vistiéndonos bien a los pobres para que no se nos vea tan feos. A veces me pongo verde de envidia pensando que cuando en el Ecuador sacan un préstamo cualquiera, son capaces de pagar el 22.5% anual de intereses, después de expulgarte el árbol genealógico hasta la 8ª generación.
sin contar con los culcheros que te dan la plata facilito, pero el 10% mensual, tal como yo hice para poder migrar. Eso es ser rico, no como aquí, que apenas llegamos al 8%, en general el 7.8%, justamente porque no estamos en condiciones de pagar más. Supongo que como todo rico tienes un carro y que estás pagando un 8 a 10% anual de seguro. Si te sirve de información, yo pago $345 al año y punto. Y como a vos te sobra el dinero, si puedes efectuar pagos anuales hasta de aproximadamente $1,000 por concepto de eso que llaman matrícula, mientras que acá nosotros en Estados Unidos no podemos darnos lujos, y cuando mucho pagamos $15 anuales por el sticker, sin importar qué modelo de carro manejes. Pero claro, es para gente apretada de plata que no puede lograr esos enormes flujos que ahí en el Ecuador los ecuatorianos pagan y manejan. Saca la cuenta, mi querido amigo ecuatoriano. ¿Quién es rico y quién es pobre? Vos que te quedaste en Ecuador porque eres rico. Somos los pobres los que ya nos fuimos. Y bueno, y termina diciendo algo más. No más comentarios, amigo. Así es el Ecuador. He visto en estos días esas disque aulas en nuestro litoral llenas de sapos, culebras y demás congresistas, inundando aquello que se dice llamar aulas. Y nuestros palatos de la patria con hermosos muebles, hermosas lámparas y hermosos ceniceros que de vez en cuando se los lanzan uno a otro. Ahora sí entremos en tema. Cuando hablaba hace un rato de aquel albañil que, sin más ni más, asesina a sus padres y luego los vela, casi que los vela por 5 días, creo. Estamos hablando de los dictados del miedo, del vivir en el miedo de una sociedad que no tiene miedo, de que haya gente que tenga que refugiarse en el miedo. Y claro, al aferrarse a los miedos, mucha gente evita confrontarse a muchos desafíos. Esto puede impedir realizar los cambios que son importantes y que vienen en el momento preciso, en la instancia precisa de la vida que uno se le está jugando. Y son cambios que ese trascender que en el que siempre está buscando, jalando el espíritu, le exige a uno. A veces nos centramos en ese estar del yo físico y creemos que el yo físico nunca puede cambiar. Y subestimamos al ser humano en ese físico, en ese yo físico. Y creemos que no siquiera el yo psíquico, sino el yo espiritual, sí puede trascender, cambiando y creciendo. Pero lógicamente, cuando son los miedos nuestro escudo para defendernos de no confrontarnos, no con nuestra desnudez, sino con nuestro descubrimiento de lo que realmente somos, y tenemos miedo de ejercerlo, estamos frente a las posibilidades de aflorar en las circunstancias como las que afloró este humilde albañil y muchos señores doctores. Y digo doctores en términos de muchos profesionales. Eso hace que el hombre, el ser humano, deje crecer al ego en su culpabilidad. Y hace que el yo de uno, el auténtico yo de uno, que siempre está queriendo crecer de alguna manera, pero ahí, como es auténtico, no está exigiendo, ni presionando, ni asesinando, ni rumiando, no, está ahí esperando crecer, que le den la oportunidad, que es ese yo superior. El yo superior sabe que debería perdonarse, aprender de los errores, despojarse de los sentimientos de miedo y de ansiedad,
Miedos y ansiedad que a muchas personas les llevan a premeditar su vida, a resguardarse, a pensar en todo, dicen, para disque después estar libre. ¿Libre de qué? Libre de que la vida no fluya con sus cosas hermosas y sus cosas tristes, por supuesto. El ego siempre va a rechazar al amor y con ello va a imbuirnos de más miedos todavía. Siempre se limita a proporcionarnos excusas de por qué debe demostrarse escéptico a que uno es capaz de vivir y ejercer ese amor, el amor que por otro lado le da la respuesta a uno de dónde viene. Qué bueno muchas veces, algunos días, o aunque sea el viernes, preguntarse de dónde vengo yo. La voz del ego en esas circunstancias siempre va a decirle que el amor es un ideal elevado. Ya estoy demasiado viejo para eso. ¿Qué va, doctor? Yo no, pues ya a estas alturas, ya con nietos y todo. Puede a veces engañarnos de esa manera y llenarnos de temor y creernos que estamos al borde del peligro. Ayer nomás una señora venía al consultorio porque sentía mucha angustia después de haber vivido toda su vida en Guayaquil. Ha tenido que dejar a sus hijos ya grandes, mayores. La señora tiene 65 años y viene a vivir a Quito porque el amor de su vida le ha tocado venir a vivir en Quito. Hace música y parece que más se aprecia aquí en Quito que en Guayaquil, no lo sé, pero esa es la razón. Y ha venido a compartir su vida, sus puntos y comas con el amor de su vida. Y sufre porque no ve a sus hijos. Pero ayer ha debido entender que si bien una mujer nace tan bien para ser mamá, la mujer en sí, su esencia está en ser eso, mujer.